Era una noche oscura, fría y con lluvia cuando recibí un mensaje. El remitente, claramente afectado, parecía estar al borde del colapso emocional. En sus palabras se podía sentir la urgencia de quien ha visto algo que jamás debió presenciar, algo que lo ha marcado de una forma que no puede olvidar. Él no estaba buscando ayuda, no esperaba que nadie le solucionara su situación, solo quería que alguien supiera lo que había sucedido. Sentía que, si no lo contaba, esas sombras seguirían persiguiéndolo hasta su último aliento. Aquí les dejo su historia, tal como él me la narró. Todo comenzó hace algunos meses. Este hombre, a quien llamaremos Carlos para proteger su identidad, había comenzado a trabajar en la misma empresa donde su padre había dedicado la mayor parte de su vida. Un trabajo de transporte, nada demasiado complicado o emocionante, pero que le daba lo que necesitaba: estabilidad económica y cierta libertad. A menudo, Carlos recorría largas distancias transportando diferentes tipos de mercancía por varios puntos del estado de Chihuahua. Para él, lo mejor de este empleo era la posibilidad de viajar y conocer otros lugares de México. Cada viaje era una oportunidad para despejar su mente, disfrutar de la música y tener un poco de tiempo a solas en la carretera. Un día, su jefe le pidió que llevara un tráiler hasta la frontera, algo bastante habitual para él, o al menos eso pensó en ese momento. Sin embargo, hubo algo en la manera en que su jefe le dio las instrucciones que lo hizo sentirse incómodo. En lugar de ser el típico encargo rutinario, esta vez el jefe fue muy claro y directo. Bajo ninguna circunstancia, mires lo que llevas en el tráiler. Aquella advertencia se quedó grabada en su mente, pero, al principio, Carlos no le dio demasiada importancia. Había transportado mercancía sin saber de qué se trataba en varias ocasiones. Muchas veces ni siquiera era necesario saberlo. Su trabajo era simplemente llevar la carga de un punto A a un punto B. Pero esta vez, la orden fue distinta y una parte de él sabía que algo no estaba bien. A pesar de las dudas, aceptó el encargo. Lo que le iban a pagar no era mucho, pero dinero extra siempre venía bien. A fin de cuentas, eso era lo que más le gustaba de su trabajo: la libertad y la oportunidad de ganar un poco más con cada viaje. Sin embargo, había más detalles que lo inquietaban. Normalmente, Carlos no viajaba solo. Por lo general, lo acompañaba uno de sus colegas o algún asistente. Pero en esta ocasión, su jefe fue muy claro: este viaje lo haces tú solo. Y eso, sumado a la extraña advertencia de no mirar la mercancía, hizo que la curiosidad comenzara a invadirlo. El día del viaje, Carlos se preparó como siempre. Revisó el camión, verificó que todo estuviera en orden y se dispuso a salir temprano para no toparse con el tráfico pesado. Pero justo antes de subir al vehículo, su jefe se acercó nuevamente, mirándolo fijamente a los ojos, y repitió: «No mires lo que llevas». Ese segundo aviso lo dejó algo inquieto. Pero Carlos no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Pensó que tal vez era un encargo especial para algún cliente importante, o que simplemente había algún detalle legal que preferían mantener en secreto. Así que, a pesar de las dudas, arrancó el camión y comenzó su ruta. Durante las primeras horas, todo marchaba como de costumbre. El tráfico de la ciudad era intenso, pero Carlos estaba acostumbrado a lidiar con eso. Para matar el tiempo, encendió la radio y comenzó a cantar a todo pulmón, disfrutando de la soledad del camino.
Sin embargo, mientras avanzaba por la carretera principal, la inquietud sobre lo que llevaba en el tráiler comenzó a crecer en su mente. ¿Qué podía ser tan importante como para que su jefe le prohibiera mirarlo? ¿Por qué no podía saber qué estaba transportando? La curiosidad lo consumía, y mientras más se acercaba a su destino, más difícil se le hacía resistir la tentación de detenerse y echar un vistazo. Finalmente, después de varias horas de conducir, Carlos decidió que ya no podía esperar más. En un tramo solitario de la carretera, detuvo el camión a un lado. La noche era oscura y apenas podía ver más allá de unos metros. Un viento frío soplaba, haciendo que el ambiente se sintiera aún más sombrío. Bajó del camión y mientras caminaba hacia el tráiler, una sensación extraña lo invadió. Algo no estaba bien. A medida que se acercaba, un olor desagradable comenzó a hacerse presente, un olor que le revolvió el estómago. Al llegar a las compuertas del tráiler, el olor era mucho más intenso, casi insoportable. Pero Carlos, decidido a saciar su curiosidad, no se detuvo. Sacó las llaves, abrió las compuertas y encendió la lámpara de su celular. Lo que vio en ese momento lo dejó completamente paralizado. No podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Dentro del tráiler, amontonados de manera grotesca, había cuerpos humanos. Eran decenas, tal vez más. Hombres, mujeres, niños, incluso bebés. Todos estaban en distintos estados de descomposición, mutilados, con partes del cuerpo destrozadas y órganos expuestos. Carlos retrocedió de inmediato. El horror de la escena lo sobrepasó. Vomitó a un costado del camión, incapaz de procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que estuviera transportando cadáveres? ¿Qué clase de encargo macabro le habían dado? El pánico lo invadió. Cerró las puertas del tráiler lo más rápido que pudo. Sus manos temblaban mientras intentaba encajar las llaves en las cerraduras. Finalmente lo logró y corrió de vuelta al camión. Su corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. Sentado en el asiento del conductor, intentó calmarse, pero la imagen de esos cuerpos no dejaba de rondar su mente. Sabía que su jefe estaba involucrado en algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. Y lo peor de todo es que ahora él también estaba metido en ese mundo oscuro, cargando una responsabilidad que nunca quiso. A pesar del terror que lo embargaba, Carlos sabía que no podía simplemente abandonar el camión y huir. Si lo hacía, quienes le habían encargado esa macabra tarea lo encontrarían, y su destino no sería muy diferente al de aquellos cuerpos. Así que, con el alma hecha pedazos, arrancó el camión y continuó su camino. El resto del viaje fue un tormento. La música ya no sonaba. Las canciones que antes cantaba con entusiasmo ahora solo le parecían un eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Cada kilómetro recorrido sentía que llevaba una carga que no solo pesaba en el camión, sino también en su conciencia. Las imágenes de aquellos cuerpos mutilados lo perseguían, y no importaba cuánto intentara apartar la mente de lo que había visto, las escenas volvían a su cabeza una y otra vez. Finalmente llegó al lugar donde debía hacer la entrega. Un grupo de hombres lo esperaba, tal como había sospechado. Todos estaban armados, y no había duda de que sabían exactamente lo que había en el tráiler. Sin decir una palabra, comenzaron a descargar la mercancía, trabajando con rapidez y eficiencia. Carlos los observaba desde el camión, incapaz de moverse, sintiendo que en cualquier momento su corazón podría detenerse por el miedo. Una vez que terminaron, uno de los hombres se acercó a él y le dijo que ya podía irse. Carlos asintió, aún en estado de shock, y sin perder tiempo, arrancó el camión y se fue de allí. Mientras se alejaba, sentía que algo oscuro lo seguía, como si las almas de aquellos cuerpos que había transportado estuvieran con él, observándolo desde las sombras.
Durante el regreso a casa, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. De vez en cuando, sentía una presencia en el camión, como si alguien estuviera sentado a su lado. A veces, escuchaba susurros, risas apagadas o llantos que venían de ninguna parte. Detenía el camión, miraba a su alrededor, pero no había nadie, solo el vacío de la carretera nocturna. Los días siguientes fueron aún peores. En su casa las luces parpadeaban sin razón y el sonido de pisadas resonaba en el silencio de la noche. Carlos sabía que algo lo estaba persiguiendo, que aquellas almas no lo iban a dejar en paz. La culpa lo consumía y ya no podía dormir sin sentir que alguien lo observaba desde la oscuridad. Carlos estaba convencido de que, tarde o temprano, aquellos que le dieron la misión de transportar los cuerpos sabrían que había descubierto su secreto. Sabía que vendrían por él y que su destino estaba sellado. No importaba cuánto intentara apartar esos pensamientos de su mente, sabía que su tiempo se estaba acabando. Espero que hayan disfrutado. Dejemos volar la imaginación, así se disfrutarán mejor estas historias.